Cuando hablo de temas y sus referencias o contexto en el pasado, nos solemos encontrar, al menos con gente de mi generación, un poquillo más jóvenes, en algunos casos más mayores, pues básicamente dos confluencias, ¿no? Muchas veces como dos bandos, como una especie de los retronostálgicos de todo lo de los 80 y los 90 era mejor, y por otro, pues el cultureta gafapastas hipster guay, que simplemente su misión en la vida pues es ser más guay, es ser más cool y muchas veces ser más snob, que ya es una palabra que en sí misma decir snob es snob, con pues cualquier elemento que pueda suponer tal vez una superioridad, pues llámalo cultural, llámalo incluso moral. Casualmente, en el tema que hablamos hoy, que va a ser del fútbol de décadas anteriores comparado con el actual, pues debe ser uno o el único caso, una de las excepciones en el cual estas dos vertientes pues casualmente se ponen de acuerdo, como aparecen gente con esta tendencia del odio al fútbol moderno, que con ciertas cosas no te digo yo que tengan razón, que precisamente va de la mano y va 100% de acuerdo con mucha gente nostálgica, pues como no, del fútbol del pelo en el pecho, del fútbol de la testosterona, del fútbol también un poco de las cazadas, que en muchas cosas tenía elementos mejores, no te digo yo que no, porque desde hace unos años, también te digo que también se ha tardado casi un siglo, pues los empresarios se han dado cuenta de que el fútbol, que mueve fácilmente 30, 40, 60, 80 mil espectadores un fin de semana en un campo, en una ciudad, pagando un dinero bastante elevado, mucho más caro que por ejemplo un cine, pues igual con eso se puede hacer negocio. Y desde hace unos años, o al menos comparado, ¿no?, con cuando yo era chaval, seguro que muchos de vosotros habéis visto, y tal como me pasa, pues incluso genera como desapego y ya no lo sigues tanto. Hay como un exceso de mercantilización del fútbol, de sobreventa, de exceso de televisión. Yo no me acuerdo ni cuándo fue el último día en el cual no había algo de fútbol. Yo no sé si puede haber algún día suelto durante el mes de julio, ese impasse entre final de temporada al principio de la siguiente, que no coincidan unas selecciones, que no haya fútbol masculino o femenino, que no haya un europeo sub-21. Prácticamente no me acuerdo el último día en el cual no había fútbol, en el cual no se retransmitían partidos, en el cual no se generaba contenido constantemente pues sobre el deporte del balompié. Y eso, por ejemplo, hace que gente como yo, que incluso hoy te va a hablar de que igual no es para tanto esa nostalgia, pues se haya separado un poco. También por diferentes elementos que no te digo yo que no. Antes los clubes, pues, identificaban muy bien de dónde era cada uno, ¿no? Los del norte, con un estilo ya no solo en la estética de los campos de fútbol, de la afición, del uniforme, sino también en el juego. Veías, por ejemplo, cuando tenían muy claro, cuando ibas a ciertos campos de fútbol, cómo eran muy diferentes unos de otros, pues porque en aquella época la arquitectura, pues cada uno era un poquito de su padre o de su madre, ¿no? Y ahora, igual en cierto modo, más grande o más pequeño, pues todos los estadios parecen un tanto lo mismo. Que ahora igual hay más frialdad y hay más distancia con los futbolistas, no te digo yo que no. Ahora acaban el entrenamiento del partido y no se van varios jugadores al mismo bar de la esquina donde están los aficionados a tomarse unas tapas. Básicamente porque esto también, igual por el nutricionista de turno, lo tienen prohibido. También a su vez habría que entender que, oye, se permitían ciertas cosas que hoy en día los primeros que ven eso y se echarían las manos a la cabeza, pues somos nosotros. A ver si soportaríamos ciertos aspectos, ya no solo de comodidad o de protección al futbolista, sino incluso de seguridad propia en los terrenos, ¿no? Y de esto vamos a hablar. Cómo en algunos casos echamos de menos cosas que igual lo que nos hace gracia es contarlas y no vivirlas. Aquellos terrenos de juego que eran patatales, aquella permisividad física que rayaba lo delictivo, ¿no? Y cómo pegaban unas cazadas que podían dejar al rival cojo, cómo había esa cultura del futbolista currante, pues que igual había llegado al campo después de una noche un poco accidentada y en un estado deplorable, que ahora igual lo hacen algunos un poquito más o sobre todo un poco menos, pero desde luego se notaría. O, por ejemplo, las gradas, pues iba a decir sin fronteras, pero tal vez sin límites. Aquel vale todo, pues donde nos encontrábamos invasiones de campo, nos encontrábamos peleas o gradas de ultras en las cuales no se atrevía a entrar ni la policía. Pues vamos a hablar de esto hoy.
la ley de la selva, violencia táctica y permisividad arbitral. Y es que, oye, hoy en día nos podemos quejar del VAR, de que tiene ciertos errores, de que muchos, por ejemplo, dicen que incluso ha perjudicado lo del arbitraje, pero yo creo que esto hace unos años era un poco la ciudad Sydney. Yo tengo uno de los primeros recuerdos viendo fútbol, creo que incluso era el primero, una final de Copa del Rey entre el Bilbao y el Barcelona. Esto debe ser el año 83-84, yo tenía 5 o 6 años, que ganó el Bilbao y que venía de una época, aquello fue como una finalísima que venía de una rivalidad de los últimos 2-3 años, con un par de ligas que había ganado también el Athletic y previamente la Real Sociedad. Y como aquella final de Copa del Rey, pues la recuerdo no por una jugada en concreto, no por un gol en concreto, sino por la tremenda somanta de palos y leches que se acabaron pegando los jugadores. Como algunos referentes de la época, véase Schuster o Maradona por el Barcelona, o ese gran referente en cuanto a los centrales de los años 80, que era Goicoechea, luego convertido en entrenador y buscando un tipo de juego que poco tenía que ver con cómo era él cuando estaba en activo como futbolista, pues aquello, vamos a decir que acabó regular. Seguramente lo estoy viendo ahora y oye, dándose abrazos y cambiando las camisetas, pues no. De hecho ya había antecedentes con Goicoechea, pues como lesionó a Maradona, como lesionó a Schuster, y las batallas campales, pues las que todavía, pues 40 y pico años después nos acordamos. Pero claro, esto dirás, no, bueno, es que tú te acuerdas del día que pasó como una anécdota. No, este tipo de juego o este tipo de finales, pues igual eran mucho más normales de lo que pensábamos. Pues igual teníamos a jugadores como a Benito, teníamos a Arteche, un clásico del Atlético de Madrid, de algunas maneras más violentas. Teníamos incluso de una forma bastante más reciente, que era, pues, por ejemplo, Simeone cuando jugaba. Simeone cuando jugaba es lo que dirían en Argentina un canchero. Es lo que dirían alguien, pues, que mejor no te pongas por su camino, y sobre todo si eras en aquella época un futbolista técnico, porque seguramente vas a acabar pillando cacho. Tal como le pasó, pues, por ejemplo, a Figo o, por ejemplo, a Julen Guerrero. Yo tengo ahí también marcado, era bastante joven, adolescente, pues un pequeño recadito que dejó a Julen Guerrero en modo de clavada de tacos. De una manera, pues, más física o de una manera de juego sucio como tal, y ya no solo en la violencia, sino en cualquier gesto. Por ejemplo, Hugo Sánchez, que hasta que llegó Messi y Cristiano era el recordman del máximo número de goles marcados en la temporada, no era un tío que precisamente luego en jugadas como córneres y demás destacase por su pulcritud. O detalles, sin salir ni de esa época ni del Madrid, como los de Michel con Valderrama. Esos detallicos que luego dieron pie a todas las cosas que vamos a hablar, que son algunos cánticos que había en la grada, porque era una tendencia muy hecha por gente que igual ahora te está diciendo que la gente de la actualidad, que los chavales tienen muy poca educación y que en su época había mucho más respeto. O incluso como los entrenadores directamente, y me viene a la cabeza Bilardo, a principios de los 90 aquí en España, un poco antes en Argentina, pues directamente decían que al rival había que pisarlo. ¿Habremos perdido colorido? No te digo yo que no, pero bueno, normalmente pon 11 y 5 cambios, 16, igual también esto del exceso de cambios hace que la situación igual en algunos casos ya no mole tanto, pues tenemos garantía de que esos 16 jugadores que han jugado el partido pues lleguen vivos a su casa, lleguen vivos con las mismas piernas, con los mismos meniscos con los que han salido, con los ligamentos en el mismo estado, con los mismos dedos de las manos y de los pies y con el mínimo de magulladoras posible. Que si hemos visto 4 vídeos de hace unos años, pues igual no es poco. Y recordad que si estás viendo esto y te está gustando, tienes en el propio canal de YouTube Santi Liébana todos los programas de Apocalipsis Cotidiano, que también nos puedes escuchar y tener una programación online en el Radio Club Sábado Sabadete con un montón de programas de compañeros nuestros de producción propia, que no es la típica emisora que parece un playlist del Spotify, que hay programas, que hay contenido, que hay cosas que cuentan que están muy bien. O nos podéis seguir por la parte de audio, por Spotify, iVoox, etcétera, que un servidor promete que lo va a cuidar un poquito más. Por lo tanto, está llegando hasta aquí, llevas un ratillo viendo esto, tú le das al like,
comentas tus anécdotas, pues de cosas que viste en su momento, de alguna que nos hemos olvidado, de alguna que no estés de acuerdo, pues tú dejas tu comentario. O pues vas viendo el vídeo y al final pues le das ahí a seguir y puedes ver cada semana cosillas. Vamos a seguir. Infraestructura y estética, el barro como protagonista. Y lo hemos dicho en la presentación. Ahora tú ves unos campos que en muchas ocasiones, campos me refiero al terreno de juego, no estoy diciendo otra cosa, son unos tapetes maravillosos que tal vez mezclan el césped sintético con natural para evitar ciertos problemas o que tienen un cuidado maravilloso. Pues uno, cuando era más joven y tenía la edad de alguno de los que está viendo esto, pues estaba muy acostumbrado al concepto de barrizal, con algunos sinónimos. Barrizal, campo de patatas, patatal, lodazal, calvas, arenas, todos esos nombres que se dirigían o hacían referencia a ese estado del terreno de juego, pues que tenía un poco de todo menos césped. Yo me he acordado de una serie de cosas en las cuales había todo lo que envolvía el terreno de juego, ¿no? Todo lo que componía al estadio, que repito, podía ser muy pintoresco, podía ser muy divertido, pero es de estas cosas como cuando tú has tenido, pues hace unos años, una pelea, cuando has tenido un accidente de coche, cuando has pinchado una rueda a 5 grados en la carretera, que luego después igual lo amortizas porque está muy bien contarlo como anécdota, pero en ese momento vivirlo no mola, no es lo suyo. Pues yo recuerdo, soy de Palma de Mallorca, para el que no lo sepa, como en algunos campos donde ahora tú no ves ni siquiera una valla y ves un acceso directo que puedes dar de un salto del terreno de juego a la parte de las gradas o de los asientos, mejor dicho, y no pasa absolutamente nada, con su debida seguridad y su policía. Pero de por aquella había como dos sistemas de seguridad infalibles, eran buenísimos. Uno eran las vallas, otro también a medio camino entre uno y otro eran como una especie de vallajes de ganado a modo de antiavalanchas, porque había un punto en el cual cuando se metía gol todo el mundo corría para abajo, porque no hace tantos años había gente que veía el partido entero de pie, especialmente en los fondos. La gente no se sentaba, se veía en una grada de cemento y se tiraban para abajo. Pero el que a mí me gustaba a mí, y de hecho lo vivíamos aquí en Mallorca y creo que estaba en otros sitios como Cádiz, si no voy mal, era el foso. Era como a modo de trampa para cocodrilos. El terreno de juego tenía entre lo que era el césped, ¿no?, donde se jugaba el partido, y lo que era la grada en sí, un espacio en el cual pues decían, oye, para que no salte la gente, para que no haya golpes, para que no haya cosas, pues vamos a hacer aquí un boquete de 2 metros, para que eso dé miedo. Pero lo dicho, vivíamos en la época de la testosterona, del pelo en el pecho, en la época en la cual a la selección española se le llamaba la furia, que luego me comentan a veces algunas redes sociales diciendo que los españoles no sabían jugar a fútbol hasta 2008-2010, y en cierto modo tienen razón. Pues lo dicho, se metía gol, aquello había que saltarlo, había que gozarlo, había que gritarlo, había incluso a veces que pegarlo, y corría toda la avalancha hasta que un día en Mallorca, que había una valla en los fondos con ese foso de 2 metros, pues la valla decidió ceder y decenas de personas cayeron a un foso que al menos en el de Palma no había agua. Y caían, hubo una serie de heridos más o menos leves y sobre todo un corte para noticias que, repito, ahora va muy bien contarlo, pero a ver en su día que cayeran. Hubo otro y hubo 2 caídas individuales que a mí me gustan bastante más. Una no la he conseguido documentar, que era la del futbolista Quique Cárcel, en este caso en una de las épocas, pues no sé si más oscuras del Cádiz en segunda B, pero de esos años en los cuales pues tuvo que pelearse en terrenos de juego sin conseguir volver al fútbol profesional. Pero otra, mi favorita porque la recuerdo perfectamente, es en otro elemento de transición del fútbol antiguo al fútbol moderno, y era otra cosa también de las que me gustaba hablar, que es el partido de Antena 3 de los lunes. De repente a Antena 3 se le ocurrió, pensó que era buena idea pues mover dinero, quedarse con los derechos del fútbol, porque aquello era buen negocio. Compró varios equipos de fútbol un tanto a escondidas y empezó a negociar derechos, y uno de esos elementos, una de esas cosas que consiguieron negociar era transmitir un partido los lunes por la noche. Y un buen lunes por la noche era un partido Real Mallorca, Extremadura. El Cookie Silvani
fue corriendo tras un balón que se perdía por la línea de banda. Aquel balón continuó y el Cookie Silvani vio un pequeño vallado y dijo: bueno, yo salto, cojo la pelota, no vayamos a perder tiempo, oye, que nos jugamos la permanencia. De hecho, el Extremadura, como veis, con el paso de los años, pues no le han acabado de ir muy bien las cosas. ¿Qué pasó? Llegó Silvani y se va el Cookie, se va por el barranquillo, saltó y de repente se encontró con eso pequeñito agujero, lo dicho, de unos 2 metros y medio. Esto está muy bien como anécdota o como elemento más raro, pero yo creo que si vosotros hacéis un poco de memoria, había con mucho más factores que podían ser diferenciales. Pues, por ejemplo, el frío y las calvas en ciertos campos, sobre todo del norte, la estética de campos como el plantío, como las gaunas, los anuncios de tabaco y de alcohol, la publicidad directamente en bloques de hormigón, las duchas de agua fría, unos vestuarios que podían ser horribles para los propios futbolistas, torres de luces que tardaban pues 20-25 minutos en calentar, o el propio estado de las gradas. Y había terrenos de juego, y estáis viendo pues por ejemplo algunas fotos por aquí, hemos dicho el viejo Las Gaunas, unos sitios donde tal cual si tú sacabas un córner, hombre, tú o el futbolista de turno, pues la gente desde la grada podías asomar la boca entre el verjado y morder al futbolista. Campos muy peculiares. Mi favorito de la época era el Salto del Caballo, el Toledo, que aquello daba pues como directamente, como abriendo puertas al campo desde el fondo. El más antiguo, el del Albarracín, del Elche, pues encontramos muchos, vamos a decir, bastante pintorescos. Ya no solo por el estadio en sí particular, sino por todo lo que podíamos encontrar a modo decorativo. Último, a mí lo que me parecían alucinantes eran esos marcadores de madera, estas cosas que incluso tenían como el marcador del partido y luego el marcador simultáneo. Ese que veías un poco de rebote y que buscabas y que te enterabas de los resultados siempre y cuando tuvieras el papelito de los partidos a los que correspondían los números que salían, pero que en vez de tener el nombre del equipo, pues yo qué sé, Villarreal en aquella época no estaba, ¿no? Pero yo qué sé, pues Madrid o Osasuna. Pues igual Madrid o Osasuna eran dos patrocinadores, era Freixenet Ducados directamente. Y tenías que conseguir el papel que decía a qué partido correspondía cada marcador, o ir cotilleando con la persona que tenías al lado de turno, pues que igual pues estaba con un transistor escuchando el carrusel, que se escuchan todos los partidos de golpe, y eso sí que, por ejemplo, yo lo he hecho un poquito de menos. La grada viva, terrazas, invasiones y el hincha de clase obrera. Y es que ya hemos hablado de la adrenalina, de la testosterona, de ahí las avalanchas a cascoporro, de cosas que igual ahora, cuando las vemos todavía en algún país como Argentina, pues nos llevamos a las manos a la cabeza, pero que aquí no eran tan raras, como incluso pues en otras situaciones, en una final de Copa de Europa en Bruselas, pues tuvimos uno de los mayores accidentes de la historia. Pero hay un elemento en las gradas que venía decorado con cosas que, bueno, luego unos años después también igual veíamos en campos en Grecia, en Turquía, que eran bastante importantes, que era el estado de las gradas. Yo voy a diferenciar en dos. Por supuesto, una, teníamos los ultras. Los ultras eran un poco como los dueños en oculto muchas veces hasta del propio club de fútbol. Era gente muy radical, era gente pues muy violenta, que incluso tenían como mucho poder en los clubes. De hecho, hasta que no llegó el paso a las sociedades anónimas deportivas, que esto ya era en los 90, pues no se avanzaba en este aspecto, y era gente pues que tenía sus organizaciones, especialmente en algunos de los fondos del campo de juego, véase pues los Boys or Noise, véase los Ultrasur, véase los Viris, que tenían ciertas conductas mafiosas, como incluso conseguían que los presidentes de los clubes cedieran, tuviesen hasta habitaciones en los propios campos de fútbol por donde dejaban sus armas, donde dejaban sus palos, dejaban sus pinchos para pegarse con los ultras del equipo rival que viniesen a la ciudad, o incluso pues un ambiente en la grada con esas bengalas, con esos petardos, con esos gritos, que incluso hacía que la policía tuviera miedo a entrar y ni siquiera se atrevía a subir. Por suerte, han pasado los años, hemos hablado pues como, por ejemplo, las sociedades anónimas deportivas
pues tuvieron que dar un paso, porque esto sí que es una muy buena decisión, para que veáis que no hay que echar tanto o todo en falta del fútbol antiguo. Pues si había alguna movida, se hacía responsable del club. Y ahí, como tocaba soltar pasta de multas, pues aquellos ya se mojaron. Luego venían casos, pues por ejemplo, un niño, yo recuerdo en el estadio de Sarriá, el viejo campo del Español, como una persona tirando una bengala, pues mató al niño que estaba justo en el otro lado del campo. Y que, pues con el paso de los años, la salida de ciertos directivos, pues hizo un poco que estos ultras pues, ya fuesen como un tanto a menos. Algunos, como la primera llegada de Laporta en su primer ciclo en el Barça, o Florentino, pues le echaron un par de narices e incluso con ciertas amenazas pues se erradicaron un tanto estos grupos. Pero claro, el futbolista como hombre común versus el atleta moderno. Ya hemos hablado de algunas cosas, de esa testosterona, de esos pantalones cortos, ¿no? Los Rockies, ¿no? Emulando ahí a la película de Stallone. Aunque yo tenía muchas ganas de hablar de los atletas de antes. Ya no solo en la estética, vemos fotos, pues como por ejemplo algunos parecían un poco gente de dudosa vida, sacada de los mejores polígonos residenciales de la época. Como muchas veces hablamos de esas camisetas retro, de esas equipaciones tan bonitas, que en realidad eran camisetas de algodón compradas en armería, y no era algodón actual, algodón de estos que raspaba. Que tú te tenías que poner aquí unas tiritas en los pezones porque aquello acababan más irritado que en una maratón. Como, pues por ejemplo, el aspecto de estos jugadores, pues si era más varonil, no te digo yo que no, pero igual también tenía ciertas cosas como por ejemplo la edad. Y claro, luego normal que todos nos pensemos ahora que parecemos mucho más jóvenes que antes, pues cuando vemos a gente como Ascar Gorta, que incluso pues empezó de entrenador muy joven, con 30 y pocos, esto yo una vez lo puse en Twitter y hasta me respondió el propio Ascar Gorta, dicho sea de paso, muy bien y muy educadamente y encajando muy bien la broma, que todo hay que decirlo. Pero vemos al atleta de antes, vemos a esa estética de bigote, de pelo en el pecho, de camiseta abierta, ya lo hemos dicho, de pantalón muy corto, ver a gente como aquel Migueli jugando con una clavícula fracturada. O sea que ahora pues con seguro que lo filtrarían y con otra cosa directamente ni le dejarían. Vemos a esa gente con hábitos de vida, vamos a decir, sospechosos, jugando el partido contra la droga, a Julio Alberto, a Maradona, a Mágico González, del que hablaremos al final, de George Best, que ya tenía un estilo de vida pues bastante regular. O pues de aspectos, pues de un estado físico que igual no era el propio de un deportista profesional, pero era lo que había en esa época. Podías encontrarte futbolistas con los cuales no tenían tanta conciencia, pues que igual en el descanso se fumaban un pitillo. No te digo que se bebieran una cerveza, pero como hemos dicho antes, te los podías encontrar en un bar comiendo unas tapas o con ciertos hábitos de alimentación y de preparación física, pues que hoy cualquier tío semiprofesional o incluso amateur de cierto nivel cuida bastante más. Ya yo creo que como detalles para cerrar el apartado podemos hablar de calvicies incipientes, de tíos pues con 20 y pocos años que parecían de 45, ver jugadores con esa barriguita cervecera, algo muy habitual en porteros, que para empezar eran bastante más bajitos. Ahora un portero, un chaval, si no proyecta en juveniles que va a medir 1,90 o 1,95, las canteras buenas ni lo cogen. Pues aquellos centrales veteranos, ya con 30 y algo, tú ahora ves un central de ahora y un central de ahora corre, un central de ahora salta, un central de ahora saca el balón jugado, un central de ahora sube a rematar, vuelve y recupera la posición. Pero por aquella, pues la mayoría de ellos se dedicaban al navajerío, básicamente, a no dejar pasar todo lo que intentase acechar la portería de su compañero y hacer lo que pudieran, y no mucho más en este caso. Lo de sacar el balón jugado pues no era la tendencia precisamente. O incluso, como hemos dicho también, con el parte de la ropa y de los uniformes, pues gente con rodilleras, gente con coderas, con estos elementos que incluso eran hasta de lana o de tela gruesa, que a más de uno le daban un aspecto un poco de lisiado de guerra, dicho sea de paso. Mágico González, el referente del futbolista que a mí me mola, ¿sabes? Esto es una cosa que me vino viendo una foto hace muy poco y que se comenta de tanto en cuanto, aunque yo me gustaría ver
algo un poco más concreto, ¿vale? Y es que Mágico González era este jugador salvadoreño que se decía que tenía el nivel de Maradona, pero no se cuidaba. Imaginaos el estilo de vida que debía tener Mágico González para que de los dos el que se cuidase fuese Maradona. Vamos a ver, también tiene una justificación, Maradona, aparte de lo de la droga y ciertas etapas de su vida, sobre todo cuando pasó de Barcelona a Nápoles, pues era un tío que, aunque no lo parezca, estaba muy obsesionado en ciertas épocas de su vida con la preparación física y con jugar y demás. También el tipo de sustancia de Mágico González era el alcohol, eso daba resaca, y el de Maradona eran otras cosas pues que, como os podéis imaginar, igual hasta aceleraban. Mágico González era un jugador admirado por el propio Maradona y que el tío decía que técnicamente era mejor que él, ¿no? Es un jugador que seguramente lo han conocido mucho y con mucho cariño en el Cádiz, que creo que tuvo un paso por el Valladolid que no fue muy afortunado, pero es verdad que muchas veces cuando hablamos de Mágico González, tal y como pasa con estos elementos de nostalgia, hablamos más de lo que podría haber sido que de lo que realmente fue. Y es un tío que estuvo como 2 semanas a prueba en el Barcelona, en una gira por Estados Unidos, algo muy raro en la época de los 80, muy habitual en la actualidad, en la cual los directivos del Barcelona, que tenían a Maradona en sus filas y otros jugadores pues con unos hábitos de vida bastante más reguleros que la actividad, dijeron que no, que eso era demasiado para el cuerpo, que ese tío pues había que ir a despertarlo en persona cada día. Vamos a resumirlo en que igual tenía un estilo de vida como excesivamente bohemio, ¿vale? Yo creo que con esto me explico. Cuando era ayudante de Benito Joané, me dice Benito Joané, entrenador: David, vete a buscar a Mágico, que nos van a echar. ¿Cómo? ¿Te echarán a ti? A mí no, yo soy el ayudante, soy de la casa. No, a los dos. Y fui allí por La Laguna, que es una barriada de allí de Cádiz, al lado del mar. Ajá. Y llamo y me abre un chico joven, me dice: estoy bañando a Mágico. Y lo estaba bañando, bien. Hombre, Jorge, estaba en el baño. Jorge, me ha dicho el mister que tienes que venir a entrenar. Vale, esta tarde voy, que tengo ganas ya. Llevaba 27 días sin venir a entrenar. Vino, jugó el partido del jueves contra el Cádiz B, contra mi equipo, que yo estaba en el Cádiz B, nos metieron 7-0 creo, él marcó 5-6, y luego vino el Castellón a los 3 días y sin entrenar, 27 días, le marcó 2 goles. Un tío que como jugador, repito, hizo barbaridades, que hubo un partido contra el Barcelona, que iban como perdiendo, creo que era 0-3 en el descanso. El tío llegó tarde porque se había quedado dormido, dice la leyenda, habrá que ver si esto es verdad o no, y acaban ganando el Cádiz 4-3 con 2 goles de Mágico González y 2 asistencias del propio jugador. Insisto, este es una persona que hubiese sido pues el mejor jugador del mundo si se hubiera cuidado. Pues no lo sabemos, pues porque igual esa genialidad, esa creatividad es parte del estilo de vida que tenía, y una cosa igual si limitas la otra no iría tan de la mano. Pero sobre todo, y repito, algo que en la actualidad pues nos encontramos a un Marcos Llorente que lleva hasta unas gafas tintadas de cierto color para que no le den los rayos de luz azul o no sé qué explicaba el otro día, pues nos encontramos con gente que decía como cosas del tipo de: reconozco que no soy un santo, que me gusta la noche y que las ganas de juerga no me las quita ni mi madre. Sé que soy un irresponsable y un mal profesional y puede que esté desaprovechando la oportunidad de mi vida. Lo sé, pero tengo una tontería en el coco. No me gusta tomar en el fútbol como un trabajo. Si lo hiciera, no sería yo. Solo juego por divertirme. Lo dicho. Por cierto, este podcast está realizado gracias a la colaboración de Podimo y de Nestory. Podimo, que tiene un montón, yo seguro que ya lo conoces a fecha de hoy, un montón de podcasts, un montón de contenido, y con los cuales puedes tener el primer mes de suscripción con nosotros por solo €1, por solo un pavo. Entras ahí, escuchas un montón de cosas sin publicidad, las disfrutas y ves unos contenidos muy bien creados de podcasting.